Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este jueves 7 de mayo del año 2020. Qué gran alegría, qué gran gozo de compartir con ustedes en este jueves sacerdotal la palabra de Dios. Bendigo al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por esa noble oportunidad que Dios nos ha permitido de contemplar el clarear del nuevo amanecer, de contemplar las maravillas de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, bendiga a Jesús y dile a tu hermano: Dios te ama. Dile a esa persona que tienes a tu lado: sonríe, porque Jesús vive en cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, en este jueves oramos a Dios por todos los sacerdotes. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Seguimos nosotros pidiéndole al Señor que envíe obreros, trabajadores, que envíe operarios para la obra. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos orar para que los jóvenes puedan decirle sí al Señor, a la vida sacerdotal. Recuerden, queridos hermanos, que no puede haber Eucaristía sin sacerdocio. Nos decía el Papa San Juan Pablo II, necesitamos de hombres consagrados para que nos provean, para que nos den el pan que da la vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos, bendigo al Señor por tu párroco, bendigo al Señor por ese hombre que se desgasta, por ese hombre que vive conforme a la voluntad del Señor, por ese sacerdote que ha dejado padre y madre, que ha dejado a su tierra para ir a predicar, a proclamar la palabra de Dios en tu comunidad. Y por supuesto bendigo al Señor por cada uno de ellos, especialmente por los sacerdotes enfermos y los que se encuentran atravesando momentos difíciles. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Recordarles, mis queridos hermanos, que su amigo sacerdote se siente bendecido por Dios, se siente gozoso precisamente por el hecho de compartir con ustedes la palabra del Señor. Bendigo al Señor por cada uno de los hermanos que se están sumando a esta obra, que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Bendigo al Señor por tu vida, querido hermano, querida hermana. Hoy el Señor tiene una palabra para ti. Recuerde que el Señor le habla al corazón del hombre. Y hoy, en este jueves, el Señor viene a hablar a nuestro corazón, en medio de tu tribulación, en medio de esa enfermedad, en medio de esa desesperación, de ese tormento, de esa carga que hoy tal vez llevas en tu vida. Vamos hoy a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé la fuerza necesaria para tal vez atravesar esa dificultad que hoy estamos padeciendo, tal vez esas heridas que han causado la historia de cada uno de nosotros. Les invito a orar juntos, queridos hermanos. Desde ya quiero pedir al Espíritu Santo que toque a los enfermos, que bendiga a los enfermos. Espíritu Santo de Dios, en este día te alabo, te bendigo. Prometo darte todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Hoy, Espíritu Santo, me vuelvo sumiso a ti. Espíritu Santo, hoy doblego mi espíritu. Te adoro, te bendigo, Espíritu Santo de Dios. Porque sin ti nada somos, Espíritu Santo. Danos la fuerza necesaria en este día. Bendice a cada familia en medio de este confinamiento, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo en el mundo. Espíritu Santo de Dios, toca a los niños. Bendice a nuestros niños que tal vez no saben. Preguntan a papá y a mamá que por qué tanto tiempo encerrado. Espíritu Santo de Dios, hazle comprender a ellos esta situación. Bendice a los jóvenes que se están yendo por mundos, por caminos oscuros. Amado Espíritu Santo, tú eres la luz. Bendice a los matrimonios, Espíritu Santo. Actúa y sopla poderosamente en la vida de cada uno de estos hermanos que hoy escuchan tu palabra. Estos hermanos que día a día siguen tu palabra, siguen tu evangelio. Espíritu Santo, sopla sobre los enfermos. Sopla sobre aquellos hermanos que se encuentran tristes, sobre aquellos que quieren quitarse la vida. Amado Espíritu de Dios, hoy en tu nombre rompemos todas las cadenas que atan la vida de aquellos hermanos nuestros y de tantos hermanos nuestros que no le encuentran sentido a la vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, qué gran gozo, qué gran alegría. Hoy la palabra de Dios llega a tu vida. Hoy la palabra de Dios trae un mensaje. Hermanos, el mundo está lleno de muchos mensajes. A nuestros teléfonos celulares llegan muchos mensajes, tal vez por WhatsApp, por Instagram, mensajes que tal vez nos alientan desde una manera humana, pero hoy la palabra de Dios nos quiere llenar de la fuerza y animar y por supuesto fortalecer nuestras vidas desde ese aspecto espiritual. Recuerden que la palabra de Dios fortalece nuestro espíritu y nos alimentan. Hermanos, este es el banquete que hoy la iglesia nos regala. La primera lectura que la liturgia de la iglesia nos presenta está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3 del versículo 13 al 25. Recordar que el libro de los Hechos de los Apóstoles es ese libro pues que narra las experiencias vividas después de la resurrección del Señor. Lo que ha acontecido nos lo narra este autor sagrado. El salmo está tomado del Salmo 88. Qué maravilloso salmo, que hoy nosotros podamos proclamar la grandeza del Señor a través de esta antífona de este Salmo 88. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Aleluya. Fíjense, hermanos, hoy el Señor se muestra como ese Dios misericordioso. Es importante creer en la misericordia de Jesús, en la misericordia del Señor. El Santo Evangelio que hoy nos presenta la iglesia está tomado del evangelista San Juan en el capítulo 13 del versículo 16 al 20. Por eso que hoy podamos tomar notita, que hoy nosotros podamos hacer lección divina, que podamos meditar la palabra de Dios posteriormente después de la predicación de este su servidor. Queridos hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad les digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Jesús que ha resucitado. Verdaderamente Jesús ha resucitado. Queridos hermanos, qué gran gozo hoy escuchar esta palabra del Señor. Qué gran alegría. Recuerden, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios rompe cadenas. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios libera. Por eso cuando tú y yo leemos un libro de historia, tal vez nos llenamos desde ese aspecto intelectual, pero la palabra de Dios llena nuestros vacíos espirituales, nuestros vacíos existenciales. La palabra de Dios nos conforta. Por eso muchas veces estoy seguro que usted se ha encontrado atravesado un momento difícil y ha buscado la palabra de Dios. Y qué bonito el testimonio que les comentaba de aquella joven que quería quitarse la vida y el Señor le habló a través de su palabra. En Mateo, el texto sagrado, le dijo a esta jovencita: los que estén cansados y agobiados, vengan a mí, que yo los aliviaré. Por eso en la palabra de Dios debemos tener el contacto todos los días, a cada momento. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, no vuelve loco a nadie. Hay mucha gente que dice: padre, pero es que si leemos la palabra de Dios todos los días, nos volvemos locos. Hermanos, el que se vuelve loco es aquel que no la lee.
Pero si tú y yo leemos la palabra de Dios, la palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra, queridos hermanos, nos guía el camino a seguir. Por eso hoy este banquete de la palabra de Dios está suculento, es un banquete preciosísimo. Por eso siempre les digo a ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos de este canal de YouTube, siempre les digo a cada uno de ustedes que tenemos dos banquetes. Por este momento y por ahora, ese banquete eucarístico, queridos hermanos, lo estamos dejando para que cuando se aperture y se abra nuestro templo, podamos nosotros gozarnos en el Señor, podamos nosotros decir: Señor, cuánto deseaba comerte, cuánto deseaba sentir tu presencia. Pero hoy el Señor nos regala este maravilloso banquete, como es el banquete de la palabra de Dios. No hay banquete más hermoso, no hay banquete que llene más nuestro corazón el espíritu del cristiano bautizado, el espíritu de la persona, como es este banquete de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, qué maravillosa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a encontrar y estamos encontrando unas experiencias por resurreccional, una experiencia de Jesús, de una iglesia que va caminando, de una iglesia que se va gestando con la experiencia de grandes evangelizadores. Hemos encontrado días atrás la experiencia del protomártir, el primer mártir Esteban. Recordar que este hombre, por anunciar a Cristo, le costó la vida. Este hombre fue puesto de una manera tal vez vil para el momento, fue martirizado por el anuncio de Jesús. Hemos encontrado a Bernabé, a Pablo, que de una manera bien precisa el texto nos lo presenta a Saulo como el perseguidor de los cristianos, como un actor intelectual de la muerte, en este sentido, y más precisamente de la muerte de Esteban y por supuesto la muerte de muchos cristianos, porque Pablo decía: este es cristiano, este anuncia a Cristo, no nos conviene. Y por supuesto Pablo lo llevaba ante las autoridades, es decir, les pasaba el dato, como coloquialmente lo podemos hablar, y por supuesto era ejecutado, y la muerte era bastante difícil, era una muerte terrible, eran apedreados. Por eso, hermanos, hoy en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice el autor sagrado: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Hoy nos presenta la palabra de Dios este elemento evangelizador. Pablo se convierte en misionero. Esa es la actitud de cada uno de nosotros. Después de conocer a Cristo, recuerden de que Pablo o Saulo iba camino a Damasco cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor intercepta a Pablo. Pablo, ¿a quién buscas? Pablo o Saulo, le dice el Señor. En este sentido es la experiencia resurreccional. La experiencia del resucitado es esta experiencia de Pablo, como la tuya, como la mía. Es una experiencia natural de un ser humano. Esa es la conversión. El proceso de conversión inicia por una actitud bien importante, por una actitud primaria, como es el reconocer a Jesús. Señor, Señor, esa experiencia de Pablo, de Saulo, de decir: Señor, eres tú. Sí, soy yo, le dice Jesús. Soy yo a quien tú persigues. Y por eso nos sigue diciendo el texto sagrado: Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿A qué? ¿A qué? A anunciar la palabra de Dios. Dice el texto sagrado: hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y qué maravilloso, dice el texto sagrado. Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que callaran, dijo: israelitas y los que temen a Dios, escuchen. Hoy el mundo teme a muchas cosas. Hoy estamos temiendo más al coronavirus. Hermanos, hoy las redes sociales nos han hecho tal vez entrar en una paranoia, nos han hecho muchas veces hasta entrar en un pánico, en un miedo terrible.
Sí, hermanos, tenemos que cuidarnos, lógicamente. No ser objeto de no salvaguardar la vida del hermano, sino ser objeto tal vez de prevención, etc. Pero Pablo está bien claro y Pablo está lleno del Espíritu Santo. Y hoy el texto sagrado, fíjense de una manera poderosa, hermanos, nos habla el texto, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie. Pablo se puso en pie. Y esto lo manda a decir precisamente el jefe de la sinagoga. Se pone en pie y haciendo seña con la mano que se callaran, dijo: israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivía como forasteros en Egipto. Los sacó allí con brazos poderosos. Hermanos, esto ha hecho Dios con nosotros. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha librado? He tenido la experiencia de compartir con mucha gente y mucha gente comenta su testimonio. Siempre comparto con un gran hermano que bendigo al Señor por la vida de Orlando Orellana, un hermano espiritual, un padre espiritual. Conozco su testimonio y en cualquier momento vamos a contar su testimonio. Es un testimonio poderosísimo. ¿Y cómo el Señor sacó a este hermano? Tal vez de la fauce de la drogadicción. Y hoy el Señor nos está diciendo: fíjense, los he sacado con mano poderosa. Los he sacado del aprisco, los he sacado de tantas circunstancias. Tuve la oportunidad de compartir un retiro de Conquistando las Naciones para Cristo. Y precisamente la misma experiencia de Orlandito. Este joven, llegó una señora a invitarlo a un retiro. Este joven estaba en una piscina, llevaba a su hijo para que su hijo pues practicara natación en una piscina. Y este joven estaba súper drogadísimo, estaba bajo los efectos de estos estupefacientes del enemigo. Y él dice, después de compartir en el retiro, él me dice: padre, una señora me invitó a un retiro. Yo estaba drogado, no supe qué fue lo que le dije a la señora. Lo único que yo recuerdo fue que le dije: señora, yo no tengo dinero para ir al retiro. La señora le dijo: no se preocupe, hijo, que yo le pago el retiro. Hermanos, después de terminar el retiro, nos comunicamos vía WhatsApp y él me manda un audio poderosísimo y me dice: padre, yo llegué al retiro drogado. Llegué bajo los efectos de la droga. Y cuando yo retorné a mi casa, en la vereda de donde yo vivo, ya no me hizo ni mella, no me afectó nada. Estaban fumando droga unos amigos en la vereda. Y a mí no me hizo nada la droga porque el Señor me libertó profundamente. El Señor hizo de mí una persona nueva. El Señor me sacó con brazo poderoso. El Señor me ha liberado. Y esto el Señor ha hecho con muchas personas y por eso el Señor hoy quiere tratar con cada uno de nosotros. Hoy Dios quiere hablarnos al corazón. Hoy Dios quiere actuar. Pero hermanos, nada pasará si nosotros no le dejamos actuar a Dios. Nada va a pasar en absoluto. Hoy Pablo se convierte en un gran anunciador, en un gran misionero, en un hijo de la palabra de Dios. Que hoy usted y yo nos podamos convertir en un hijo de la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto, repito, lo sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín durante 40 años. Esto hace el Señor con nosotros. Esto hizo Dios con el pueblo de Israel y les recordó a estos hombres que estaban en la sinagoga, a los jefes de la sinagoga. Les recordó esa experiencia de salvación. La historia de salvación se compone de muchos elementos. Y nuestra historia se ha compuesto, queridos hermanos, de momentos duros, de momentos difíciles, de momentos en los cuales nos ha tocado que llorar, nos ha tocado que atravesar por circunstancias difíciles. Y hoy usted puede decir: padre, mi vida ha sido una vida dura, difícil. He tenido momentos en los cuales no he querido vivir.
mi matrimonio no ha sido fácil, etcétera. Hoy esa experiencia que Pablo les recuerda a los jefes de la sinagoga, a los judíos, tal vez puede ser la experiencia que tú y yo estemos pasando o la experiencia que hemos pasado. Pero fíjense que el Señor nos ha sacado con brazo poderoso. El Señor nos ha librado de unas. Hay gente que me dice, Padre, Dios me ha librado de una. Bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eso significa que Dios está presente. ¿Cuánta gente el Señor ha sanado? ¿Cuánta gente el Señor ha permitido cambiar su vida? Repito, esa actitud de abrirle el corazón a Jesús, esa actitud de abrirle el corazón a Dios. Y por último termina diciendo el autor sagrado, yo no soy quien pensáis, pero miren, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle la sandalia de los pies. Esto recuerda el autor sagrado, la predicación del bautismo de conversión de Juan. El Señor es el que va a obrar. Juan simplemente es un anunciador. Juan anuncia la venida del Salvador. Que hoy, mis queridos hermanos, a través de esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, veamos la gran disposición de Pablo de anunciar, de tomar la palabra. Y hoy el Señor, repito, te recuerda. Hoy el Señor te recuerda que te ha sacado con mano poderosa. Y después de esta experiencia de sacarnos con mano poderosa, podamos decir como dice el Salmo 88, cantaré eternamente tus misericordias. El rey David escribe este salmo. El rey David hace alusión a su vida personal. Y el rey David, el autor sagrado, a quien se atribuye el Salmo 88, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste la misericordia es un edificio eterno. Qué hermoso. Es decir, que la misericordia es infinita. ¿Cuántas veces nosotros caemos? ¿Cuántos pecados? Y el Señor ahí está para levantarnos. Ojo, no simplemente quedarnos ahí, sino levantarnos. Y eso es la experiencia de David. Ustedes recuerdan la experiencia de David, una experiencia dura, una experiencia difícil de haberse convertido esencialmente en partícipe de la muerte de este hombre, de Urías, la experiencia del pecado. Pero hermanos, siempre he dicho que Dios necesita un solo requisito. Y el único requisito que Dios necesita para amarnos es que tú y yo seamos pecadores. Ese es el primer requisito. Hay mucha gente que no ha tal vez descubierto la misericordia del Señor. El Señor no vino a condenar al mundo. Y esto el evangelista San Juan que estamos leyendo durante este tiempo de Pascua, no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarte. Y hoy el Señor te dice esto, no te sientas mal, no ha pasado nada. Lo más importante, queridos hermanos, es acercarnos a la fuente de salvación que es Jesús. Lo más importante es acercarnos a ese Dios infinitamente misericordioso que no tiene reparo. Jesucristo no pone obstáculos para perdonarnos. Siempre suelo decir, hermanos, el único pecado que Dios no puede perdonar, ¿ustedes saben cuál es? No me vayan a decir que es el pecado contra el Espíritu Santo, sí lo dice el texto sagrado, pero el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que tú y yo no confesamos. Ese es el único pecado. Todos los pecados tienen perdón de Dios, todos. Fíjense, el pecado del aborto. El Papa Francisco nos ha permitido a nosotros, los sacerdotes, a tu párroco. Qué bueno que tú puedas hacer un examen de conciencia, que tú puedas hacer una lista. Si hay ese pecado de aborto, que tú puedas decir, Señor, ten misericordia. Voy a confesar ese pecado en cualquier momento con un sacerdote. Hermanos, eso es lo que hoy Dios quiere para con nosotros. Ofrece su misericordia infinitamente. Qué maravilloso, dice el salmista. Señor, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Dios es fiel a sus promesas. El Señor nos ha dicho, yo soy misericordia, vengan a mí, yo soy la luz del mundo. Hoy, hermanos, el texto del evangelista según San Juan está fascinante. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les digo, la humildad de Jesús, queridos hermanos, hay que tener humildad.
para reconocer nuestros pecados. Hay que tener humildad cuando nos equivocamos. La soberbia, hermanos, es uno de los pecados más difíciles. La soberbia, queridos hermanos, es el pecado primordial. La soberbia es el padre la terminología, el padre o la madre que desemboca todos los pecados. Hermanos, cuando yo soy soberbio no reconozco mi pecado. Si yo soy una persona soberbia, si me equivoqué, lo único que digo, no, yo no me equivoqué, se equivocó fue ella. Hermanos, es importante la humildad. Fíjense, Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos y les dijo, en verdad les digo, el criado no es más que su amo. Jesús nos recuerda cristológicamente, o este elemento cristológico, esa filiación, fíjense, de ese Jesucristo 100% Dios y 100% humano. El criado no es más que su amo. Es decir, Jesús dice, mi Padre es mayor que yo, ni el enviado es más que el que lo envía. Humildad, hermanos, sencillez. Ese pecado, repito, de la soberbia, como pecado capital, tenemos que desplazarlo para permitir que el Señor actúe en nosotros, porque de lo contrario Dios no va a actuar. Es decir, el texto sagrado nos hace referencia y dice, puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura, el que compartía mi pan me ha traicionado. Esto pasa, queridos hermanos. Judas se llenó de soberbia. Judas no reconoció a Jesús como su Señor. Judas se encegueció. Y hoy, hermanos, así como Saulo, es importante pedirle al Señor que se caigan las escamas de nuestros ojos. Y sabemos cuáles son nuestras escamas: la soberbia, la ira. Queridos hermanos, es importante que se caiga de nuestras escamas tal vez nuestra presunción, porque yo tengo 1000 títulos, porque yo soy doctor. No importa que tú seas doctor, lo importante es que tú tengas la humildad necesaria para servir. A mí me llama poderosamente la atención, mis queridos hermanos, cuando uno llega a un lugar y lo atienden de lo mejor. Lo atienden de lo mejor. Yo, por ejemplo, como sacerdote, en una oportunidad fui a una entidad bancaria que tenía que hacer algunos depósitos de la parroquia. Hermanos, y cuando llegué, sí, padre, pase con todo. Y llegó una viejita del campo y bueno, no la atendieron a la viejita porque la viejita era del campo. Yo le digo, no, yo hago mi cola, atienda a la viejita, atiéndala. Esto es importante, el servicio, queridos hermanos, el servicio. Y hoy el Señor nos está hablando de una manera clara, de una manera sencilla, que tenemos que empezar a vivir la humildad. Que todo lo que hagamos, queridos hermanos, sea desde la vocación de servicio, desde esa experiencia de aquel hombre que quiere evangelizar con su testimonio. Y es importante, queridos hermanos, nosotros ser grandes evangelizadores desde nuestro testimonio. Y termina diciendo el texto, bueno, recuerden que Judas es el que traiciona. Fíjense, Jesús dice, el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ese yo soy, es la experiencia. ¿Recuerdan ustedes la experiencia en la zarza ardiente? Esa experiencia con Moisés. La voz le grita, yo soy. Ese yo soy significa yo soy el Señor, Yahvé, el Dios de los ejércitos, el Rey de los judíos. Yo soy. Esto evidentemente atribuyéndoselo a Jesús. Yo soy, porque Jesús está en el Padre y el Padre está en el enviado. Termina diciendo el texto, en verdad les digo, el que recibe a quien yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Qué gran filiación, queridos hermanos, que hoy en este jueves sacerdotal podamos tener esa disposición de seguir viviendo según la voluntad del Padre, según la voluntad de Jesús, siendo humildes. Hermanos, que la tarea de hoy sea ejercitar la humildad, desterrar y echar a un lado las presunciones, desterrar y echar a un lado tal vez esas situaciones que tengo de querer ser más que los demás. No, hermanos, todos somos hijos de Dios, todos merecemos una oportunidad y Dios nos ha dado una oportunidad hoy. Hoy el Señor te ha brindado una oportunidad
de poder levantarte, de poder, Señor, decir, Señor Jesús, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este día, gracias, Señor, porque hoy tengo la oportunidad de arrepentirme de mis pecados y tengo la oportunidad de vivir según tu voluntad. Mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios ha estado maravillosa, suculentamente maravillosa, exquisita la palabra de Dios. Les invito, mis queridos hermanos, a vivir en este día, a seguir orando por nuestros sacerdotes. Recuerden que estamos en el mes de la Santísima Virgen María. No se nos olvide que el próximo domingo es el Día de las Madres. Bueno, por lo menos acá en nuestro país Venezuela celebramos el Día de las Madres. No se les olvide rezar el Santo Rosario. Recuerden que donde se reza el rosario no hace falta lo necesario. Familia que reza unida permanece unida. Recuerden que por María encontramos gracias y bendición. Mis queridos hermanos, este su amigo sacerdote se complace y se goza en el Señor de haber compartido con ustedes este día la palabra poderosa de Jesús. Les sigo recordando para que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Por favor, sean difusores de esta gran noticia y que cada día muchos puedan escuchar la palabra de Dios. Repito, Padre Maro, nuestro canal de YouTube, suscríbanse, dejen sus comentarios, queridos hermanos. Seguimos orando por cada una de sus intenciones, por los enfermos. Seguimos suplicándole al Señor por cada uno de ellos y para que esta pandemia prontamente el Señor la eche a los pies de su santísima cruz. Extiendo mi bendición sobre cada uno de ustedes, que sea en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen María les cubra con su manto maternal y que hoy sea un día lleno de abundantes bendiciones. Cuídense, la sangre de Cristo los cubra con su fuerza y con su poder.